Bien, el ejercicio que vamos a desarrollar ahora es el ejercicio 6 de la guía de ejercicio, ¿no es cierto?, en que hoy veníamos desarrollando. Este es el último ejercicio y es el que íbamos a desarrollar el día 4 de octubre, pero, ¿no es cierto?, por problemas de energía eléctrica no lo pudimos desarrollar en clases, por eso le voy a dejar este video. Bueno, lo primero, ¿no es cierto?, ya lo traspasé, es copiar, ¿no es cierto?, las cuentas del ejercicio en el balance de 8 columnas. Ahora, si se fijan, yo traté de ordenarlas por tipo de cuenta, es decir, esta cuenta obligada de Sociedad Sur, ¿cierto?, está aquí abajo, la cuenta de proveedores está más abajo con los pasivos, y así fui clasificando las cuentas, ¿cierto? Tratando de clasificarlas lo más ordenadamente posible entre activo corriente, activo no corriente, después los pasivos corrientes, los pasivos no corrientes, el patrimonio, ¿cierto? Y por último, las cuentas de pérdida y las ganancias, es decir, las cuentas de resultado más bien. No están ordenadas porque si se fijan acá hay unas pérdidas, después hay una ganancia y después hay más pérdidas. Pero traté más o menos de clasificarlas en activos, pasivos y de resultado. Bueno, lo que viene después, ¿no es cierto?, ustedes ya saben, es calcular el saldo. Y acá tengo que tener cuidado de que obviamente es la cuenta mayor la que tiene que mantener el saldo. Entonces voy a tratar de hacerlo con una fórmula para hacerlo más rápido. Si esta es mayor, ¿cierto?, si el débito es mayor que el crédito, entonces que me coloque ahí la diferencia, el débito menos el crédito. Y de lo contrario, que ponga un 0, porque no iría nada a no ser que sea mayor, ¿no es cierto?, solamente el crédito. Y aquí en este lado, lo contrario. Es decir, si voy a hacerlo de la misma manera, pero con el signo ha cambiado. Si esta es menor que esa, entonces que me copie al revés, ¿no es cierto? Esa menos esta, el crédito menos el débito. Y de lo contrario, que ponga un 0. Si me quedó bien, ahí debería aparecer un 0. ¿La copié mal o la copié? No, está bien, un 0, ¿no es cierto? Un 0 porque es mayor, ¿cierto?, el crédito. Entonces ahora voy a copiar las fórmulas para abajo. No voy a hacer cosa que me cambie las líneas, como me pasa a veces. A ver, justamente me borró las líneas. De todas maneras, si se fijan, las sumas están bien, por lo tanto está bien el cálculo, ¿no? Es un tema de formato, nomás que me borró las líneas ahí punteadas, que las que yo había puesto para separar las celdas, pero ahí está. Entonces, ¿no es cierto?, me aseguro de que el copié bien, porque ese es un tema, a que a veces uno se equivoca en copiar y copia mal un valor, un 0 de más, o los pone al lado que no van, ¿no es cierto? Entonces, los débitos y los créditos bien copiados. Una forma de asegurarse que están bien copiados porque me suman lo mismo. Después con los saldos, la misma cosa, ¿cierto?, me tienen que sumar lo mismo. Y ahora viene la clasificación de estas en estas cuatro cuentas, ¿no es cierto? Si es que este saldo deudor o es activo o pérdida, y el saldo acreedor si es o pasivo o ganancia. Para eso tengo que ver el nombre de la cuenta, así que ahí sí. Entonces vamos viendo, ¿cierto? La primera es activo, ¿cierto? La segunda también. Entonces copio el saldo, ¿cierto? De ahí voy para abajo todas las que son de activo. Como les dije, traté de copiarlas para que esto me fuese más fácil. Si no tengo que ir una por una y obviamente es más largo. Hasta ahí. Todas esas son cuentas de activo. Esta me dio 0 porque claro, están saldadas, ¿no es cierto? 8 millones y 4 millones a ambos lados, por lo tanto la cuenta está saldada. Después de aquí para abajo son pasivos, por lo tanto el saldo va a ser, ¿no es cierto?, ahí en esa columna. Este saldo acreedor, ¿cierto?, es una cuenta de pasivo, y de ahí sigo para abajo, ¿no es cierto?, con las cuentas AFP, seguro, honorarios por pagar, retención de segunda categoría, IVA, débito, PPM, impuesto único, seguros por pagar, préstamo bancario corto, largo, depreciación acumulada, hasta capital, hasta ahí. Todas esas son cuentas de pasivo. Aquí por una fórmula también, ¿no es cierto?, en realidad lo único que hago es comparar, pero también, ¿no es cierto?, para que no me sume a los dos lados, si es que este es mayor,
O sea, si los activos son mayores que los pasivos, que me ponga la diferencia acá. Si fueran los pasivos mayores que los activos, que me anote la diferencia acá. Esa es la única que hace esa fórmula. Y me dio que la diferencia son 25.927.670. Cuando haga el cálculo acá, ¿no es cierto?, entre pérdidas y ganancias, debería tener la misma diferencia, es decir, los mismos 25 millones, y también por concepto de utilidad. Porque si quedara aquí a este lado, sería pérdida. Entonces debería quedarme ahí, y no acá. Veamos entonces, de aquí para abajo, cuentas de pérdida irían ahí, ¿cierto? Esta es la columna de las pérdidas. Entonces, ese saldo, ¿cierto?, es de pérdida. Y voy a ir copiando para abajo porque honorarios, aporte patronal, gastos básicos, depreciación, propiedad, planta y equipo, quiere decir el PP, gasto financiero, hasta ahí son pérdidas. ¿Cierto? Después sigo con otras pérdidas acá abajo. Remuneraciones también es pérdida. Y las tres que me quedan, todas son pérdidas. Y la única cuenta de ganancia que tengo, o de utilidad, o de ganancia en realidad, ¿no es cierto?, o de ingreso, porque ingreso les llama el IFRS, sería la cuenta ventas. Y, ¿no es cierto?, me dio la misma diferencia. Está bien entonces. ¿Qué es lo que sigue ahora? Traspasar esos saldos de cuentas aquí al balance clasificado. Para eso, ¿cierto?, voy a ocultar estas 4 columnas para que me alcance a aparecer el nombre de la cuenta y los valores junto con esto. Si lo tengo así como ahora, ¿cierto?, al correrme para acá se me pierde el nombre de la cuenta. Entonces para eso voy a ocultar estas columnas, porque lo que necesito en realidad es el nombre de la cuenta y el saldo, y ese lo voy anotando, ¿no es cierto?, acá. Una cosa importante es tener claro, ¿no es cierto?, qué cuenta va en cada rubro, que es lo que hemos conversado en clases anteriores. Y, ¿no es cierto?, empiezo de arriba hacia abajo. La cuenta caja va, ¿no es cierto?, en este rubro o en ese ítem, ¿cierto? Pero además también va la cuenta banco. Ya, por lo tanto, esas dos cuentas van ahí. Después, valores negociables son normalmente acciones, ¿cierto?, son activos financieros. Acuérdense que dijimos que íbamos a ocupar siempre esta, porque yo no tendría esa información como para saber si están para la venta o no, ¿cierto? Esa tampoco la vamos a ocupar porque como tengo, ¿no es cierto?, puede ser depósito a plazo, etcétera, que son lo mismo, son activos financieros. Entonces esa iría ahí, 1.650.000. Después los clientes, acuérdense que van todos juntos, los deudores por venta y otras cuentas por cobrar. Por tanto, todo lo que sea por cobrar va en ese ítem. En este caso tengo los documentos por cobrar y no tengo más, por lo menos no, por ahí ya pasó los no corrientes, por lo tanto tengo solamente esa. Cuentas por cobrar, entidades relacionadas, debería decir, como para poder identificarla. Como no aparece, no la puedo, no sé, en este caso ocupar. Y me fui muy para allá. Las mercaderías, ¿no es cierto?, van a ir en las existencias. No tengo otra cuenta relacionada tampoco. Podría ser materias primas, productos en proceso, productos terminados, insumos, ¿no es cierto?, que estén ahí como inventariados, se sumarían, ¿no es cierto?, a la cuenta mercaderías. Activos biológicos, la verdad es que es difícil que la ocupemos, a no ser que diga aquí, ¿no es cierto?, por ejemplo, productos agrícolas para la venta. Ahí sería activo biológico como activo corriente. Impuestos por recuperar, sí tenemos, porque está el IVA crédito fiscal y también está el PPM. Ambos son platas a favor de la empresa como impuestos por recuperar. Entonces voy a sumar el IVA crédito fiscal más los PPM. Voy a hacer algo que no estaba haciendo, pero que sería bueno que lo haga. Voy a poner un 1 aquí para ir, entre comillas, marcando, ¿no es cierto?, las cuentas que ya ocupé. Hasta ahí voy, ¿cierto? Intereses diferidos a corto plazo es una cuenta que aparece cuando las empresas tienen deudas por leasing, ¿ya?, que tiene que ver con un interés que o ya se pagó, ¿no es cierto?, anticipadamente, o que quedó, ¿no es cierto?, registrado como una pérdida, pero que todavía no se puede, por el principio de devengado, traspasar como pérdida. Entonces se contabiliza como un activo, porque el interés es pérdida, ¿cierto? Entonces, si está al debe, debería ser una cuenta de pérdida, pero como por el principio de devengado todavía no se puede pagar,
perdón, no se puede considerar como pérdida, se deja como activo, digamos, de manera transitoria, ¿ya? Entonces, no tengo ninguna cuenta de ese tipo, por lo tanto, otros activos corrientes, ¿ah? Porque dice que es corto plazo. Si dijera lo mismo pero a largo plazo, sería otro activo no corriente, ¿ya? Entonces, esa ahí. Después tengo cuenta obligada socio en azul. Esa, ahí hay que tener cuidado, esa cuenta no es de activo, ¿ya? La cuenta obligada representa las deudas que tienen los socios con su empresa. El socio, cuando hace el aporte inicial, de acuerdo a la escritura, ¿no es cierto?, él puede aportar en el momento todo el dinero o lo puede ir entregando después, ¿ya? Eso va a depender de lo que diga la escritura. Por ejemplo, los socios tales, nombre, apellido, RUT, etcétera, se comprometen a enterar en el plazo, por ejemplo, de 2 años un capital de 5 millones y en el momento o en el acto aporta 4 o entrega 4, ¿no es cierto?, con el compromiso de, en el plazo de los 2 años, completar la diferencia, que sería el millón. Y eso es lo que se llama cuenta obligada, o a veces también aparece como aporte por enterar, y si son varios socios, como en este caso, ¿no es cierto?, aparece el apellido del socio. Ojo que esa es cuenta particular y esa es cuenta obligada, son distintas. La cuenta obligada es parte del capital, la cuenta particular es o corresponde a los retiros que han hecho los socios. Entonces esta también se podría llamar aporte por enterar y esta puede ser retiros, ¿ya? La cuenta particular es como una cuenta por cobrar que tiene el socio cuando ya sacó plata a cuenta de la utilidad, y en las sociedades anónimas se llama dividendos, en las sociedades de personas, como en este caso que son 4 socios, ¿no es cierto?, son retiros o cuenta particular con el apellido, ¿no es cierto?, del socio que hizo el retiro. Entonces, esa es, ¿no es cierto?, una cuenta que está pendiente en el capital, pero esa cuenta como tal no existe en el clasificado, ¿cierto? Dice capital sobre precios, pues, en venta de acciones, por lo tanto esa es una cuenta exclusiva de sociedad anónima que normalmente aparece con ese mismo nombre. Lo mismo con las acciones propias que son de la empresa que no se han vendido. Reserva, otra reserva, no tengo, ¿no es cierto?, ninguna cuenta que pueda decirme, ¿no es cierto?, que es capital que se debe. Entonces lo resto a la cuenta de capital, o sea, ahí va a quedar esta cuenta obligada, pero con un signo menos los 2 millones, ¿ya? Ahí después se va a cuadrar cuando anote el capital, por ahora dice menos 2 millones. Entonces esa cuenta también estaría lista. 1. Después estas dos no van, están en el 0. Esta, como les dije yo, ¿no es cierto?, es lo mismo que los retiros. Por lo tanto, en el patrimonio, ¿cierto?, donde dice, perdón, que los, sí, bien digo que los retiros, va ahí, ¿no es cierto?, que es lo mismo que la sociedad anónima se llama dividendos. Por lo tanto, ahí yo voy a sumar y tiene que ser con signo menos, porque es plata que salió, ¿cierto? Es plata que los socios se llevaron. Entonces, esa y menos también esa otra. Ya, entonces, menos 700. Estamos listos entonces. Esa está lista, que estaban en 0 en realidad, esa y esa. Local comercial, vehículo, muebles y útiles, esas 3, ¿cierto?, son cuentas de propiedad, planta y equipo, de los activos no corrientes. Ahí. Entonces ahí voy a sumar, ¿cierto? Local comercial, más vehículos, más muebles y útiles. Hasta ahí. Listas esas 3 cuentas de propiedad, planta y equipo. Después dice interés diferido a largo plazo. Lo mismo, ¿no es cierto?, pero ahora a largo plazo. Por lo tanto, va a estar en los otros activos no corrientes. Ahí, ¿cierto? Porque a corto plazo estaba en los otros activos corrientes, ahora está otro en los activos no corrientes. Ahí, esa. 1. Estamos listos con las cuentas de activos, no hay más. Vamos ahora a estas cuentas de pasivo. Proveedores. Aquí acuérdense que acreedores comerciales va solito proveedores. Todas las otras deudas o todas las otras cuentas por pagar van en la segunda cuenta, es decir, en otros acreedores. Ahí van todos los otros, todas las otras cuentas por pagar. Que no sean, ¿no es cierto?, estas que están específicos ahí con el nombre, pero la AFP por pagar, seguro de cesantía por pagar, sueldos por pagar, todo eso va
en otros acreedores. Y acreedores comerciales es exclusivamente para la cuenta proveedores. Entonces, aquí tengo acreedores, entonces ahí en esa cuenta va la cuenta acreedores más los documentos por pagar, más la AFP por pagar, el seguro de cesantía por pagar, instituciones de salud por pagar, que serían como las ISAPRES, ¿no es cierto? Los honorarios por pagar, ese es el impuesto de los honorarios, y el PPM, el impuesto único que también hay que pagarlo obviamente, que es el de los trabajadores, y hasta ahí. Si se dan cuenta, son muchas cuentas. Después, entonces, bueno, ponerle el 1 ahí para asegurarme que todas esas ya están anotadas hasta ahí. Ahora me faltó el débito fiscal, o lo anoté, a ver. El débito fiscal es el 35, claro, no lo anoté. No, pues el 32, perdón, pero no lo anoté. Más, eso también. Porque también es una deuda por pagar, ¿ya? Ese que está ahí, impuesto a la renta, es el que se llama con ese nombre, impuesto a la renta, ¿ya? No hay otro. Por lo tanto, está incluido. Después préstamos bancarios a corto plazo, obligaciones con instituciones de crédito. Ahí, a corto plazo. Préstamo bancario a largo plazo, lo mismo, ¿no es cierto? Pero no corriente. Y, ¿cierto? Estaba anotando aquí yo los unos. Está listo, está listo, está listo. Esa, bueno, tiene saldo cero. Está listo y está listo. Depreciación acumulada. Aquí hay que tener cuidado. La cuenta de depreciación acumulada es una cuenta de pasivos acá. Lo mismo que hicimos recién con esta cuenta, que está en lo activo pero va en patrimonio. La depreciación acumulada está en los pasivos, pero no es una deuda. Ustedes saben que la depreciación es un cálculo que se hace con una fórmula. Esa cuenta va en propiedad, planta y equipo con signo menos, porque representa el valor que han ido perdiendo los activos fijos, entonces menos la depreciación acumulada. Menos. Después el capital, obviamente en la cuenta capital, ahí no hay nada que hacer. Pero acuérdense que yo ya había anotado eso, entonces menos más los 20 millones de capital. Y por lo tanto ahí me va a quedar solamente 18. Ya. Ya. Entonces, total activos tenía 59 y total pasivos 17, 43. ¿Qué me está faltando? Tengo todos los pasivos, me faltaría la utilidad. Y la utilidad, ahí. Utilidad igual los 25. Ahora me dio, fíjense, tengo una diferencia. 59 y acá me dio 69. Me dio una diferencia bien grande. Entonces voy a tener que revisar por qué me dio esa tremenda diferencia. Ya, pero lo voy a revisar de ahí. ¿Por qué? Porque aquí ya me cuadró, ¿no es cierto? Entonces el problema es acá. Voy a tener que revisar por qué no me cuadró. ¿Ya? Una de las cosas que tengo que revisar son las fórmulas. ¿Ya? Eso es sagrado. O sea, me tengo que asegurar de que las fórmulas están bien hechas, porque a veces pasa, ¿no es cierto?, que uno se equivoca con la fórmula. Porque borró, porque insertó, porque modificó. Entonces, a veces las fórmulas están mal hechas y lo único que basta es corregir la fórmula y me queda listo, ¿no es cierto?, el ejercicio. A ver, aquí tengo total patrimonio neto. Ya, está bien, más los 25 menos los 700. Y por último, estoy sumando los pasivos corrientes más los no corrientes más el patrimonio. Ya, perfecto. Y acá arriba estoy sumando los pasivos corrientes y los no corrientes. Ya, perfecto. Entonces ahora veamos cuál es la diferencia. Porque se supone, ¿no es cierto?, les puse un 1 a todas las cuentas, se supone que las anoté todas. Entonces veamos cuál es la diferencia entre los pasivos corrientes y los no corrientes. Lo voy a anotar acá, voy a dar lo mismo donde, solamente para ver la diferencia. Eso menos
me da una diferencia de 9.857.000. ¿Tendré 9.857.000? Ahí está. Entonces me está faltando esa cuenta. ¿Qué cuenta es? Clientes. Ahí, deudores por venta. Fíjense que anoté no sé qué cosa. A ver. M9. Documentos por cobrar y no anoté los clientes. ¿Se dan cuenta? Y más encima le había puesto un 1. Entonces, ¿cierto? Anotamos los clientes y ahora sí me debería cuadrar. De hecho, ¿cierto? Me dio 0. Ya, o sea, está bien. Ahora sí está bien. Ya. 69.251, 69.251.937. Ya tenemos cuadrado el estado de situación. Veamos ahora el estado de resultados, que obviamente también me tiene que cuadrar. Veamos entonces, ¿no es cierto? Ingreso de la operación es la cuenta venta. Esa de ahí, ¿cierto? Es la cuenta venta. Ahí no hay nada más que hacer. Cuenta venta. Acuérdense que el otro día hicimos una ejercicio en que no aparecía la cuenta coste de venta. Ya, ahí va el coste de venta, si es que hay. Estamos listos con esta. 1. Ahí está el coste de venta. Vamos a poner el tiro el 1. Y entonces la segunda línea aquí sería ahí el costo de la venta. No le puse signo menos. ¿Por qué? Porque la fórmula está restando. Ahí también hay que tener cuidado. Si le voy a poner signo menos, acá tendría que estarlo sumando. Ya, ojo con esos detalles. Veamos. Acuérdense que los gastos de honorario, no era eso lo que iba a decir. Los gastos de administración incluyen todos los gastos o todas las cuentas de pérdida que son normales para el funcionamiento de la empresa, como por ejemplo pagar sueldo, pagar honorario, pagar arriendo. Entonces, eso lo voy a tener que sumar con el aporte patronal, que son lo que se paga en la mutual, ¿no es cierto?, el seguro de cesantía, o las leyes sociales también se llaman, los gastos básicos, la depreciación también, las remuneraciones, los seguros, los materiales de oficina y hasta ahí. Entonces, ¿qué dejé afuera? Ese lo consideré, aporte patronal, gastos básicos, la depreciación. Los gastos financieros no los consideré, consideré remuneraciones, arriendo y materiales de oficina. O sea, me faltan solamente 2 cuentas más que considerar. A ver, la fórmula, no sé qué dice ahí, lo voy a borrar porque no sé qué voy a anotar, pues eso me había quedado de otro ejercicio anterior, así que tengo que ir revisando la fórmula cada vez. Está bien que reste, sí, porque es pérdida, ¿no es cierto? A ese subtotal, al margen bruto, le voy a restar todas esas pérdidas, gasto de administración. Ya, hasta ahí vamos bien. ¿Qué otras cuentas más tengo? Me faltan 2. El gasto financiero. Hay un ítem que se llama gasto financiero, por lo tanto, ahí está, gasto financiero. Ahí va a ir, obviamente, los gastos financieros. Nada que hacer. Gastos financieros, ese. Y en la fórmula de acá abajo va a tener que ser menos estos gastos, porque son gastos. Y además, me faltaban las comisiones. Esa. Voy a poner el 1 ahí. Y le voy a poner el 1 ahí. Y las comisiones normalmente se pagan por las ventas, por lo tanto ese sería acá abajo. Sería un gasto de comercialización o gasto de venta, que es lo mismo. Entonces, esas comisiones. Y aquí también la tengo que restar. Menos las comisiones, que son los 13.200.000. ¿Cuánto me da? 25.927.670, 25.927.670, que es con lo que complete también ahí, 25.927.670. Listo, está cuadrado por todos lados y eso es, ¿cierto?, el ejercicio desarrollado. Les voy a dejar el Excel ahí en el ambiente de aprendizaje y también les voy a subir el video con esta explicación.